por ahí que no pudieron conectarse. Ahí está grabando. Ahí te pongo como administradora por cualquier cosa. Vale. Ahí está. Y listo. Cualquier cosa, si no me mandas un WhatsApp, pero Bueno, ya está. genial. Muchas Dale, gracias, un beso. Armando. De nada. Chau, Chau, chau. Hasta luego. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo les va? El otro día que tuvimos ese inconveniente técnico y nada, el profesor López Martucci pidió que no trabajemos más con el Cisco y bueno, aparentemente por Zoom estamos bien. Retomando eso, la idea, ayer íbamos a empezar con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Básicamente la segunda parte de la Convención Americana de Derechos Humanos del Pacto San José de Costa Rica, que dice segunda parte, órganos de protección. Los dos órganos de protección son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Haciendo una, vamos, digamos, decididamente vamos a hablar de Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos comienza, se puede decir que comienza, con la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948, dictada en Bogotá, la capital de Colombia. En ese mismo año se dicta la Declaración Universal de Derechos Humanos en Europa, también en 1948, pero la nuestra, la Declaración Americana, la precede, es unos meses previa a la universal. Ese es el primer instrumento. El segundo, sin duda, es nuestro Pacto de San José de Costa Rica, nuestra Convención Americana de Derechos Humanos, que es del año 1969. El sistema, bueno, después vamos con las etapas, ¿no? Pero bueno, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el trabajo de la Comisión básicamente gira alrededor de tres pilares, que es el sistema de peticiones individuales, el monitoreo de los derechos humanos en la región, en los Estados miembros, y la atención de temáticas prioritarias. Cuando dice temáticas prioritarias, está refiriéndose a la situación de grupos minoritarios, a la situación de la mujer, de los discapacitados, de las personas privadas de su libertad. Y de acuerdo a, estos son los tres pilares, y de acuerdo a tres principios así generales, ¿no? Que es el principio pro homine, el principio a favor de la plena vigencia, y se vincula con el principio de progresividad, ¿no? De avanzar siempre en las conquistas de protección de los derechos humanos. El principio pro homine, el principio fundamental de acceso a la justicia y la perspectiva de género como novedad de estos últimos tiempos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se crea en 1959 conjuntamente con la Organización de Estados Americanos, la OEA, y que se dicta la Carta de la OEA, que en el artículo 106 establece que se creará una Comisión Interamericana de Derechos Humanos encargada de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en el continente. O sea, la Comisión nace como un órgano de la OEA y a través de un proceso que ahora vamos a ver, que tiene determinadas facultades que se van ampliando, se la define a la Comisión como el órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos en la temática de derechos humanos. Se crea en 1959, en 1960 tiene su primera reunión, y en 1969 comienza a ejercer una función que la caracteriza, que son las famosas visitas in loco, visitas en determinadas locaciones, en determinados lugares, fuera de, digamos, en los Estados miembros, ¿no? Produce informes especiales e informes anuales. Los informes especiales por país o a pedido o a partir de alguna petición individual que la comisión tramita y emite un informe. Estos son los informes especiales, por tema o por estado, bien digo.
En 1965 o 66, ampliando sus facultades, se amplía la facultad de la comisión a la que es fundamental, que es recibir y tramitar y proceder a recibir y tramitar peticiones individuales que denuncien violaciones de los derechos humanos en los territorios de los estados. Esto es de 1966, esta facultad, que digamos que después la vamos a ver cómo es el procedimiento ante la comisión. También realiza informes anuales, como es el organismo especializado de la OEA en temática de derechos humanos. La comisión realiza informes anuales ante la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, donde rinde el informe sobre la situación de los derechos humanos en la región. Hace poco se reunió la Asamblea de la OEA, se recibió el informe, por ejemplo, que bueno, ustedes lo habrán leído en los diarios, que se recibió el informe de la situación de los derechos humanos en Venezuela. En 1969, 10 años después de la creación de la comisión, se crea en la Convención Americana de Derechos Humanos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene otro tipo de funciones, pero que son los dos órganos fundamentales, lo que le llama el pacto, los dos órganos de protección de los derechos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, básicamente, dice, conserva las atribuciones que tenía desde antes del Pacto San José de Costa Rica, las visitas in loco, que son tan importantes, y la de tramitar peticiones individuales en las cuales se denuncie violación de los derechos humanos, y de alguna manera dice, y tramita peticiones de los estados, aunque no sean parte del Pacto San José de Costa Rica, pero sí sean miembros de la OEA. Digamos, la comisión, ya les reitero, la comisión tramita peticiones de violación de los derechos humanos, no solamente de los países que suscribieron el Pacto de San José de Costa Rica, sino también de los países que, no habiendo suscrito el Pacto de San José de Costa Rica, son estados miembros de la OEA. A la fecha, la competencia de la comisión está ratificada aproximadamente por 36 estados. Tengo noticia, digamos, también ha salido en la prensa, que Venezuela estaría denunciando en sentido de salir del Pacto San José de Costa Rica. Lo que es lamentable en términos, digamos, de también, porque esto es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lleva 60 años, hasta el 2019 son 60 años, trabajando en la observancia y defensa de los derechos humanos, y no me parece una buena noticia para el sistema ni para Venezuela que un país se retire de la convención. A su vez, nosotros, y siempre hablando, esto es un paneo general sobre comisión, que ahora volvemos después al procedimiento, pero entre los instrumentos es importante que tengamos en cuenta cuáles otros instrumentos, aparte de la Declaración Americana, de la Convención Americana, cuáles otros instrumentos integran el sistema interamericano de derechos humanos, que son la Declaración, el Tratado o la Convención que prohíbe y sanciona toda forma de tortura, los protocolos adicionales sobre derechos económicos, sociales y culturales, el protocolo sobre pena de muerte, la Convención de Belén do Pará sobre erradicar, prevenir y sancionar la violencia contra la mujer, el Tratado para la desaparición forzada de personas, el tratado que prohíbe toda discriminación para las personas con discapacidad. La lista dice, y en paralelo hace la lista de los estados que ratificaron estos tratados. ¿Qué estados ratificaron qué tratado? La medida que se ratifica, como lo hemos visto antes, hay una obligación de respetar de buena fe el tratado y de cumplirlo y hacerlo cumplir y de cumplir los compromisos asumidos.
les enumero todos estos tratados que forman parte del sistema interamericano de derechos humanos y visualizando qué países de la OEA lo han ratificado. La Carta de la OEA y la Carta Interamericana, Carta Democrática Interamericana, también son parte del sistema. La Carta de la OEA es también de la época de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Está la Convención sobre Libertad de Expresión y en los manuales, y dice buenas prácticas en el ámbito de personas privadas de su libertad. La OEA tiene como, en el artículo 1 de la Carta de la OEA, se ponen como finalidades primordiales la paz y la justicia en un marco de solidaridad americana, de soberanía, de integridad territorial y de independencia, proveer esto a la paz y a la justicia. Él dice, es un sistema normativo, acá tenemos la base normativa del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que reconoce estos tres ejes, ¿no? Acá tenemos la base normativa, esta que enumeré, del sistema. Tenemos los órganos para protegerlos a partir de haberlos reconocido a esos derechos. Esto es importante en términos de la juridicidad del sistema. No son meras declamaciones. Siempre se decía en las reuniones preparatorias que era menester, para que no queden en una declaración de principios y una expresión de deseos, la observancia y defensa de los derechos humanos debía proveerse al sistema de mecanismos de protección. La base normativa y los tribunales y la comisión para velar por esta frase ya hecha, digamos, en las funciones de la comisión, promover la observancia y defensa de los derechos humanos, porque hay un deber de respetar los derechos, hay un deber de garantizarlos, hay un deber de adecuar las disposiciones de derecho interno al plexo del sistema de derechos humanos regional. Y bueno, habla también en un régimen, la Carta de la OEA también completa, y dentro del sistema democrático. Esto no es menor, porque se postula esto en el convencimiento de que es el sistema democrático en un ámbito de libertades individuales y justicia social el que puede y da marco a la plena vigencia de los derechos humanos. Repito, porque parecen meras declaraciones, pero ahora cuando la Carta de la OEA dice, y la Convención también lo dice, el pleno uso y goce de los derechos humanos fundamentales reconocidos y declarados en estos instrumentos, en este instrumento, en el marco de una democracia representativa. Porque en un sistema dictatorial, autócrata y fuera del Estado de Derecho, es muy difícil que se logre, y es, digamos, prácticamente imposible, que se logre la plena vigencia de observancia de los derechos humanos, y uno de los instrumentos llega a decir, para que los individuos no se vean obligados a rebelarse y levantarse contra la tiranía y la opresión. Por eso, la condición sine qua non es la vigencia del principio de la democracia representativa. En un sistema, dice, de libertades individuales, pero complementado con justicia social. Y acuérdense que también acabo de nombrar la Carta Democrática Americana, que también es, digamos, uno de los soportes fundamentales para sostener el proceso democrático en la región. Desde el punto, en 1992 se establece también, porque es los últimos artículos de la Convención, antes de entrar en la Comisión, a tratar el tema de Corte y Comisión, habla de los derechos económicos, sociales y culturales, y digamos que los estados se comprometen a informarle a la Comisión y a la Asamblea de la OEA todas las medidas de todo índole legislativa, ejecutiva, administrativa, que tomen los estados para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales y erradicar la pobreza extrema. Esto no es menor, lo de la pobreza extrema. Hay un trabajo de
Hola, sí, se le cortó la profe. Hola, buenas tardes. A mí me costó un montón entrar, no podía entrar por ninguno de los dispositivos. Bueno, se me había cortado la conexión. ¿Cómo le va? Se me había cortado la conexión y como Speedy me dejó sin conexión, puse el del celular. A ver, sigamos. ¿Qué estaba diciendo? Las situaciones de pobreza extrema que habla Rolando Gialdino, que relata comunidades, muchos fallos en Paraguay, comunidades viviendo en situaciones hasta de semiesclavitud, viviendo al costado de las rutas, bajo toldos, y eso, ¿cómo ubicamos jurídicamente eso? Eso es una violación al derecho a la vida. Situaciones de pobreza extrema es un atentado al derecho a la vida. Y hay un montón, después lo vamos a ver por ahí en particular, ¿no? Pero creo que no lo tengo acá, pero es un artículo muy bueno de Rolando Gialdino que se los voy a poner en el campus. Y está específicamente, digamos, y en este protocolo, en el marco de la Carta de la OEA, se dice que los estados también deben trabajar para erradicar y tomar medidas eficaces. El principio útil, el efecto útil, no solamente tienen que existir los medios, sino que tienen que ser eficaces. Para este tema de erradicación de la pobreza. Ya entrando por ahí en el tema de las funciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, permiso, voy a tomar agua. En el tema de funciones, están en el artículo, a ver. Funciones. Brevemente dice, empieza en el artículo 33, la segunda parte, medios de protección, comisión, corte, la comisión, los miembros de la comisión son 7, son elegidos por la Asamblea de los Estados Americanos, con personas con conocida versación en derechos humanos, y son elegidos de una terna que deben elevar los estados y duran 4 años en sus funciones. Las funciones están descritas en el artículo 41, que un poco dijimos al empezar, pero vamos a leerlas un poco. Artículo 41. Esta famosa promover observancia y defensa de los derechos humanos, y tiene diferentes funciones y atribuciones. Empieza con estimular la conciencia de derechos humanos. La conciencia de derechos humanos, la comisión la estimula porque tiene y lo pueden ver en el sitio web, una gran producción de textos, conferencias, pasantías para estudiantes o profesionales especializados en el área, ya les digo, y tiene mucho edición editorial, tiene un sitio, tiene una sitio web impresionante con todas, por ejemplo, esta facultad tan interesante que tiene la comisión de las visitas in loco, ¿no? Que después le voy a señalar alguna.
Después formula recomendaciones a los estados para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos, dentro del marco de leyes internas y sus preceptos constitucionales. O sea, le formula esto de formular recomendaciones para la vigencia del principio de progresividad. Le sugiere, le formula, le recomienda a los estados todo lo que pueden hacer para avanzar en esta protección de los derechos humanos. Dice, prepara estudios e informes. Yo les conté ya que había informes individuales, informes especiales e informes generales o anuales. Estos informes, cuando se publican, también forman parte de la gran producción de la Corte y de estimular la conciencia, porque se publican por temática de mujer, de discapacidad, de personas privadas de su libertad, de libertad de expresión, en fin, una temática interesantísima y muy amplia. Tiene como atribución y función que le puede pedir la Comisión a los estados que informen a la Comisión, y en forma detallada, si se quiere, sobre las medidas que se adopten. Atiende consultas por medio de la Secretaría de la OEA, dice, actuar respecto de peticiones y otras comunicaciones, de acuerdo al procedimiento que viene más abajo. Bueno, esta es la famosa función atribución de la Corte del año 1966, que es tramitar peticiones o denuncias, ¿no? Rinde, a su vez, el famoso informe anual a la Asamblea de la Organización de Estados Americanos. También está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En casos urgentes, ¿qué inciso era? ¿Dónde está? En casos urgentes, o está en el reglamento de la Comisión. En casos urgentes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede dictar medidas provisionales o medidas cautelares, ya sea cuando medie una petición o una denuncia de un tema que todavía no está en trámite, una denuncia que se alegue en la violación a una situación de derechos humanos, pero en casos, dice, graves, urgentes, que pongan en riesgo la vida o la integridad de las personas, y puede, aún sin previo consentimiento del Estado, puede tomar y sugerir fuertemente al Estado que tome medidas de esas personas que están con un peligro grave e inminente de sufrir un daño, y también puede llevar el tema y pedirle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dicte medidas cautelares. Ahora seguimos. También le puede pedir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le puede pedir esta clásica función de la Corte, que es la llamada función consultiva del artículo 64 del Pacto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no solamente tiene una función contenciosa, en el sentido que recibe de la Comisión o de un Estado un tema, una denuncia, y sobre el cual se expide, es un caso típicamente contencioso, porque se alega que tal Estado en tal situación violó, limitó, conculcó algún derecho fundamental, pero también se le puede pedir a la Corte las famosas opiniones consultivas, que no presuponen un conflicto, un litigio en términos de controversia, sino una explicación sobre la interpretación de alguna norma del sistema, no solamente del pacto, sino de otros tratados o declaraciones. De esa manera, digamos, la famosa es una opinión, es una función consultiva muy importante, porque ustedes no debemos olvidar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la intérprete última, final y solamente autorizada sobre la normativa del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces esto enriquece, porque un Estado le puede preguntar, o la Comisión le puede preguntar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, que es un tema que yo ya se los he comentado, si un país en ejercicio de sus leyes migratorias
puede dictar leyes, puede dictar disposiciones y que vulneren los derechos laborales básicos de trabajadores migrantes. Concretamente, la pregunta la hizo el Estado mexicano. Sabido es que México tiene, ahora no me acuerdo la cifra, pero millones y millones de trabajadores fuera y en Estados Unidos, y por su calidad y condición de extranjero indocumentado, se le niegan los derechos laborales humanos básicos. Trabajo en blanco, licencias por maternidad, vacaciones, aguinaldos, etcétera, etcétera. Estados Unidos, que no ratificó ni es parte en el Pacto San José de Costa Rica, pero es un país miembro de la OEA, invoca sus leyes internas de política migratoria, diciendo que legítimamente como Estado soberano puede legislar en materia migratoria. Y esa legislación en materia migratoria puede llevarse por delante los derechos humanos laborales básicos. La pregunta también podría reformularse en este sentido. ¿Es una condición, es válido condicionar el pleno uso y goce de los derechos laborales solamente para los que están en condición legal en un Estado? ¿El trabajador extranjero e ilegal no, por esa condición no puede tener derechos laborales básicos? La indemnización por despido, etcétera, etcétera, por ejemplo. La respuesta es que no. Digamos, no se puede. Una de las primeras, todas las declaraciones universales de derechos humanos, porque uno lo lee así un poco a la ligera a veces. La nacionalidad no puede ser una excusa, un motivo válido, legítimo y razonable para privar a nadie de ningún derecho, ¿no? Pongámoslo así. Yo soy mexicana y que no tengo, y me voy a trabajar a Estados Unidos, ilegal, o guatemalteca, corriendo de la pobreza extrema, que porque soy extranjera no tengo derechos humanos. Inadmisible, obviamente. Eso es una famosa opinión consultiva de la Corte. Pero bueno, un poco viendo un poco, ahora vamos a ver un poco las medidas cautelares, la Carta de la OEA, funciones de la Comisión. Podemos ver un poco, empezar a ver la tramitación de las peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A grande, que están a partir del artículo 46. Los requisitos para, digamos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se van a presentar, la legitimación para presentarse ante la Comisión la tienen las personas o grupo de personas, dice, en organismos, las famosas ONG, pero que estén formalmente autorizadas y establecidas en el Estado al cual pertenecen. Personas o grupo de personas. Y se pueden presentar ante la Comisión invocando y denunciando la violación de determinada una situación de vulneración de los derechos humanos fundamentales. Hay una serie de requisitos formales y sustanciales para presentarse en la Comisión, que están explicados ahí con mucho detalle en el sitio web de la Corte, pero básicamente empiezan por decir que para presentarse a la Comisión hay que agotar los recursos de jurisdicción interna de cada país. A ver, en el sentido que esto no nos lleve a pensar que la Comisión o la Corte son una cuarta instancia que siempre se puede llegar por un juicio que ejecuta un pagaré. Desde luego que no. O porque un juez me denegó una medida cautelar en un daños y perjuicios. No. Tenemos que ver la competencia, la temática que aborda, por ejemplo, el Pacto San José de Costa Rica o temática de la mujer, la Convención de Belén do Pará, o desaparición forzada de personas, etc. Digamos, no es amplia y para todo, y no es una cuarta o quinta instancia, pero hay una obligación
de agotar los recursos que nos dé el Estado del cual proviene la denuncia. Ahí, asumiendo que los estados tienen un elenco procesal de medidas de garantía de los derechos, de garantía del debido proceso. Agotar los recursos de jurisdicción interna. Segundo, que hayan pasado 6 meses desde la última decisión definitiva y se considera que subsiste el problema denunciado. Y que no esté pendiente ningún otro procedimiento ante la comisión sobre la misma temática. Y al renglón seguido dice, no será necesario el cumplimiento de agotar los recursos de derecho interno cuando se pruebe que el Estado denunciado no posee o no tiene garantías de debido proceso legal, o de existir se ha impedido a la víctima o víctimas ejercerlos. En esos casos, estos requisitos, yo acredito que no hay recursos o que no se me ha permitido ejercerlos válidamente, eficazmente. En esos casos, estos requisitos, se puede decir, miren, yo no tengo recursos ya en mi país para abordar esta situación. O se me ha impedido ejercerlos, o hay una demora injustificada en resolverlo. A partir de a grandes rasgos, a partir de la presentación de la denuncia, obviamente hay un análisis de procedibilidad, de admisibilidad, nombres, profesiones, domicilios de los representantes. Hay una situación de denuncia de que se está violando algunos derechos humanos. La comisión analiza el tema y lo primero que hace es pedirle informes al Estado denunciado. Cuando recibe esos informes, y la comisión analiza, sí, porque por ahí en el informe del Estado le acercan a la comisión que ya está resuelto, que se tomaron medidas, o que ofrece prueba, porque los Estados habían asumido la obligación de responder al requerimiento de informes de la comisión. Entonces, denuncia, la comisión pide informes, y ahora la comisión va a analizar qué dijo el denunciante, qué dijo el Estado denunciado. Dice, y el artículo 48 dice en una de las partes, va a analizar si la situación subsiste o si ha sido resuelta. Porque a veces la mera petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace que el Estado salga a arreglar el tema. Entonces analiza si subsiste o no la situación, o si no subsiste, manda archivar. También analiza si no se ha resuelto el tema, analiza los requisitos si subsisten los requisitos de admisibilidad, y empieza, dice, si lo declara admisible o no, dice, y empieza la investigación y el examen del tema con el fin de comprobar los hechos, dice. Acá empieza la tarea investigativa de la comisión. Ahí dice, con el fin de comprobar los hechos, es el inciso D, comprobar los hechos, investigar, y hay y vuelve, y siempre tiene la posibilidad de pedir más información al Estado, y esta facultad tan típica de la comisión, que son las visitas in loco, las visitas a los lugares donde se denuncia la violación, cosa que en términos de soberanía del siglo XIX, algunos, digamos, despertaba críticas, como se veía un atentado contra la soberanía de los estados, que organismos internacionales
digamos, tuvieran injerencia en cuestiones de derecho interno. Pero acá no se trata de derecho interno, sino el derecho internacional, y en este caso en el sistema interamericano de derechos humanos, la soberanía no puede ser un vil de indemnidad o un vil de impunidad para la violación de los derechos humanos. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho cientos de visitas, cientos, y están las últimas, tenemos 10 años por lo menos de filmaciones, de verificar la Corte y la Comisión investigando y comprobando los hechos denunciados. En el inciso F, de alguna manera, bueno, está toda esta etapa investigativa de la Comisión que va a desembocar en la propuesta de lo que se llama solución amistosa, el inciso F. La solución amistosa no es, es una expresión técnica que la completa el propio inciso al decir, es una solución que se va a basar en el respeto a los derechos humanos, en que si hubo una situación de vulneración, se restablezca la juridicidad, se restablezca el uso y el goce pleno de los derechos que se denunciaron violados. Esa es la solución amistosa. No es transaccionalmente como pensaríamos en términos de derecho privado. Ay, bueno, una solución, una transacción amigable. No, esta solución amistosa, y dice el inciso, fundada en el respeto a los derechos humanos. Y a partir de eso formula recomendaciones, produce informes y ahora no me acuerdo el plazo, no me acuerdo, pero y verifica si esas recomendaciones, si esa solución amistosa se cumplió o no. Si no se ha cumplido, si no se ha cumplido, emite el informe, que puede publicarlo o no. Y en el informe formula recomendaciones nuevamente para resolver el tema. Si esto en determinado lapso no es resuelto y tomadas estas recomendaciones y la situación subsiste, en la comisión puede válidamente ya pasar a otra instancia y decidir tomar para sí el caso y denunciar a ese Estado. Es la comisión la que va a denunciar a ese Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la comisión se presentan personas o grupos de personas legalmente autorizadas de los países de los cuales provengan. En cambio, ante la Corte se presentan los Estados y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no ya personas individuales u organismos no gubernamentales. Y allí comienza otro trámite ya más de tipo jurisdiccional o contencioso para establecer si el Estado denunciado ha incurrido en violación a los derechos a la base normativa del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Permiso. Hoy voy a terminar un poco antes, porque tengo un compromiso en 20 minutos, pero por eso, digamos, vamos a dejar acá. Quería darles este primer paneo sobre sobre la Comisión Interamericana y la base normativa del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que no solamente es el Pacto San José de Costa Rica. Entonces hemos visto cómo un poco en la historia, que nace con la OEA, cómo ha ido ampliando sus funciones. Hay un video que yo se los voy a poner en el campus del sitio web de la Comisión, que se muestra cuando la Comisión baja en Ecuador, hace por lo menos 10 años, porque el Estado de Ecuador había otorgado concesiones para hacer prospecciones y búsqueda de petróleo en unas zonas de la selva ecuatoriana, que era el lugar donde vivía una tribu
unos indios, unas tribus de indios aborígenes, originarios, que vivieron toda la vida ahí, muy alejados de la civilización, con toda su cosmovisión, con toda su cultura, etcétera, etcétera. El Estado ecuatoriano había otorgado permisos para buscar petróleo a empresas privadas internacionales. Y ante la resistencia vienen estas empresas con topadoras a talar árboles y tomar sus tierras, y como ante esa resistencia también muy frágil, porque no eran pueblos que tuvieran armas ni nada, y vivían en situaciones así casi tribales, mandan el ejército ecuatoriano también, y resulta la muerte de varios miembros de esa comunidad. Y una ONG le hace la denuncia al Estado de Ecuador. Y se ve cuando en un helicóptero llega la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al medio de la selva. Y a mí realmente me emocionó y me conmocionó. Bajan todos los funcionarios, todos los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos bajaron en el medio de la selva a ver a esta comunidad, que hablaban en su lengua, había un traductor, y unas mujeres habían matado a una mujer joven, habían matado a un hombre, y ahí estaba su padre, su madre, haciendo unas músicas funerarias y llantos y explicación de lo que había pasado, que habían llegado los de la empresa con los militares del Estado ecuatoriano, que el representante del Estado ecuatoriano realmente no sabía literalmente dónde meterse. Y eso llevó a que Ecuador sea denunciado, digamos, involucrando la responsabilidad internacional de Ecuador por esa situación. Esto es cuando dice multimedia en el sitio web de la comisión, dice multimedia, archivo multimedia, ahí está. Yo se los voy a poner. En el caso de medidas provisionales, la comisión actuó a pedido, porque se suelen denunciar que los grupos por ejemplo, dice, las medidas provisionales para proteger a personas que trabajan en temas de derechos humanos, ONG de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, ¿dónde está? Sindicalistas, porque en Haití, que Haití es una tragedia humanitaria, salen de una tragedia y les sucede un terremoto. Haití es una tragedia humanitaria internacional. Se había producido la violación de una nena, de una chica joven, y un grupo de una ONG de derechos humanos estaba acompañando a la familia, porque aparentemente había sido la chica atacada sexualmente por un miembro de la policía de Haití. Entonces, este grupo que trabajaba para ayudar a la familia con atención social, psicológica, de abogados, y para que se investigue el delito, le balean toda la sede a esta ONG, pasa un grupo no identificado armado y les balean toda la sede, los amenazan, también a periodistas que estaban haciendo la cobertura de esto. Entonces, ese fue uno de los casos en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le urgió a Haití para que tome medidas eficaces de protección de las personas a raíz de este hecho. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con medidas provisionales, ha detenido deportaciones o extradiciones cuando se acredita que en el país de origen a la persona lo esperan tratos inhumanos, tortura o tratos crueles. También con el tema de amenazas a periodistas, bastante frecuentes las amenazas a los periodistas. Entonces ahí la comisión, digamos, porque ya sea que haya un caso tramitándose en la Corte o no, se le exige a los estados que tomen medidas urgentes para preservar y proteger
esta integridad de las personas. Nos vemos el próximo jueves. Hoy me siento bien, pero estoy como un poco cansada, me siento un poco cansada, esa es la verdad. Pero bueno, creo que he cumplido y les he dado este paneo inicial del sistema y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el jueves que viene vamos a ver ya el procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Tienen alguna pregunta? Estela, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Sabés ¿Qué tal? que en el campus vos habías dicho que ibas a dejar un fallo la semana pasada? No sé si lo dejaste o no, pero nos figura. ¿Cuál fallo? ¿Cuál era? ¿De qué hablé? No sé si era el de Emil de Pereira, no me acuerdo. Lo de control de convencionalidad. Sí, hablaste también sí. En control de porque Emil de Pereira es un fallo de control de convencionalidad. En el artículo que subí de Laura Tarbuch, están, y hay más de un artículo, de control de convencionalidad, están esos fallos. ¿Pero esto lo subiste la clase el jueves pasado o estaba de antes? No, yo el jueves pasado subí algo, y algo había que creo que lo puso el doctor Mumare. Sí, eso ya estaba de antes. Sí, pero yo puse lo de Tarbuch. Laura Tarbuch, control de convencionalidad. No sé si alguien de mis compañeros lo pudo ver, yo no, y ¿por qué hago esta referencia? Porque ayer la doctora Palacios también dijo que iba a subir algo al campus, que lo había subido, pero no estaba en el campus. De hecho, hoy me lo mandó por mail para que se lo pase a los compañeros. Capaz hay algo que está bloqueado o que nos hace que nosotros no podamos verlo. No, Tatiana, yo tampoco lo encontré. Claro, por eso no está. A ver, espérenme 2 minutos en línea que entro al campus. Porque ella podía verlo, pero nosotros no. A ver. ¿Por qué? Porque yo, cuando... Contraseña. Porque el artículo de Laura Tarbuch, que tiene un par de años, yo lo tengo acá en doctrina judicial, en papel. Entonces me acuerdo que entré a la ley, lo busqué, lo descargué para mis cursos, para ponerlo en el campus. A ver. Mumare. El primero que aparece es de profesor Mumare. A veces yo no sé. Acá. Fallo Vicentín, igualdad, opinión consultiva, Pelicori. ¿Es esto? Control de constitucionalidad y convencionalidad. No, esto me parece que es lo de Mumare. Claro, todo eso es de Mumare. No, esto no es. A ver, porque yo ya te di. ¿Y por qué no me aparece toda la... No me aparece todos los materiales? Para mí ¿Por qué me aparece nada más que lo de Mumare acá? Es lo único que tenemos subido en el campus nosotros. Y si yo he colgado el año pasado, también puse muchas cosas. A ver. Capaz que lo habrán actualizado o algo. Si no, le pasamos un mail y nos lo manda por mail y nosotros lo pasamos al grupo para hacer más sencillo y saber que llegar. Para. Vamos. Mis cursos. ¿Cómo puede ser esto que no esté? No. Activar edición. Activar edición. Vamos a hacerlo ya. Pelicori, sí, ese lo puse yo. Sí. Estoy
Bueno, espero encontrarlo bien en la carpeta. Archivo. Nombre. A veces uno piensa que está hecho. Su ¿Puede ser, conexión. Alicia, que tu micrófono haga ruido? ¿Perdón? No, Alicia le digo. Sí. A veces uno piensa que lo hizo y justo estaba sin conexión. Y como recién, por ejemplo, me dijo que tenía la banda baja o no sé qué cosa. A ver, porque eso de Tarbo que está muy bien. Derechos humanos. Acá está, acá lo cuelgo. Subir este archivo. Debería Ahí me estar. aparece. Ahí me aparece. Ah, bueno, Analidad bárbaro. Laura Tarbuch. O Sí. Tarbuch. Ahí, Sí. ahora sí. Bueno, me quedo más tranquila. Gracias, muchas gracias, profesor. Ahí ese artículo está muy completo, están todos los fallos, no es nuevo, pero es muy interesante, está muy bien ese artículo para ver este tema. Por Perfecto. suerte, bueno, lo pudimos resolver. Sí. Nos vemos el jueves próximo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias a ustedes, adiós.